Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la bendición que es venir ante el trono de tu gracia, porque ahí está la ayuda que tanto nosotros necesitamos. Amado Dios, queremos que en esta hora tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, hable a la vida de tu iglesia. Edifícanos, consuélanos y anímanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para quienes se están conectando recién con nosotros, queremos darle una cordial bienvenida y decirles una vez más que seguimos orando por cada uno de ustedes, que el Señor esté cuidando de sus vidas, proveyendo de todas y cada una de sus necesidades. Es lindo tener buenas noticias en esta semana, ya que queridos hermanos como nuestra hermana Mari Barrios de Valdivia han sido dadas de alta, ¿verdad? Estuvieron con una neumonía y gracias a Dios se están recuperando muy bien, ahora ya están en casa. Nuestro hermano Michael Juárez también ya salió de un cuadro bastante severo de este COVID-19 y gracias a Dios ya está en casa también. Así que eso nos alegra, nos bendice ver cómo la mano de Dios sigue obrando en la vida de sus hijos. Pero también quiero seguir animándoles, hermanos, a que sigamos con nuestro desafío, el desafío de leer la Biblia en todo este año. Ya hemos leído 11 libros, hermanos. Ya estamos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 al 8. Y esto realmente debe afirmar y fortalecer nuestra fe en el Señor. Hoy quisiéramos comenzar una nueva serie que le he titulado Perspectivas Bíblicas frente al coronavirus. Hace unas semanas atrás el Señor puso en mi corazón compartir esta serie de temas que nos ayude a reflexionar de cómo nosotros, como verdaderos cristianos, debemos comportarnos frente a esta circunstancia, a este tiempo que nos ha tocado vivir. Y es tan importante que nosotros nos detengamos y reflexionemos en esto, porque la Biblia nos aconseja a conocer el tiempo que nos toca vivir. Dice Romanos capítulo 13, el versículo 11, y voy a leérselo en otra versión. Présteme atención. El apóstol Pablo, después de haber señalado 35 deberes cristianos, él dice lo siguiente: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La Biblia nos exhorta a conducirnos como verdaderos cristianos estando conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir, del tiempo en que estamos viviendo. Es importante conocer y entender el tiempo que nos toca vivir y hacerle frente con una conducta cristiana que glorifique a nuestro Señor. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo, cuando dice en la versión Reina Valera, dice conociendo el tiempo, ¿verdad? O como dice acá la otra versión, estando conscientes del tiempo. La palabra tiempo que usa el apóstol Pablo no es la palabra cronos, que significa simplemente un periodo de tiempo, un ratito, un momento, no. Lo que está diciendo es que conozcamos el kairos, el tiempo, que tiene características peculiares. Ese es el kairos.
Kairos es un tiempo que tiene características peculiares, especiales. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que nuestra salvación está cerca, mucho más cerca, pero debemos nosotros conocer y entender el tiempo que nos está tocando vivir. Ahora bien, la pregunta surge, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo es el Kairos de hoy? ¿Cómo es el Kairos de hoy? ¿Cómo es este tiempo? ¿Qué características peculiares tiene este tiempo? Bueno, hermano, estamos viviendo un tiempo totalmente excepcional. Un tiempo fuera de todo lo común. Un tiempo extraordinario, nunca antes visto en la historia de la humanidad. Con la presencia del coronavirus o el COVID-19, hemos tenido que pasar de un mundo estable y predecible a un mundo que se va a pique, a un mundo inseguro, a una sociedad que se vuelve más vulnerable, frágil. Así somos, hermanos. Así nos está mostrando la realidad de este tiempo. La pandemia del coronavirus está sacudiendo al mundo entero. Nunca antes se ha experimentado lo que se ha llamado el aislamiento social. Nunca antes. Nunca antes se han cerrado las fronteras de todos los países casi del mundo. Nunca antes hemos visto la prohibición de reuniones sociales o públicas de cualquier índole, deportivas, musicales, eclesiásticas, religiosas, etc. Nunca antes. Por el contrario, hoy vemos una situación dramática, porque ahora tenemos estadios vacíos, hoy día tenemos estantes vacíos, hoy día tenemos iglesias vacías. Ahora, en lugar de eso, tenemos hospitales llenos de infectados, de contagiados, tenemos unidades de cuidados intensivos que ya desbordan porque no tienen capacidad para atender a mucha gente que está en una situación bastante grave. Esto realmente, esta pandemia se ha propagado tan rápido que es aterrador, hermanos, que es aterrador. En el mundo hay 3.3 millones de personas infectadas. Casi diríamos la mitad de la población del mundo, si es que mis cálculos no fallan. Hay más de 241.000 fallecidos. En el Perú ya hemos pasado los 42.000 infectados y tenemos poco más de 1.200 fallecidos. Y seguramente que mañana la cifra va a crecer mucho más. Es decir, estamos viviendo un tiempo que nos está trayendo también efectos colaterales terribles. Ahora comenzamos a sentir la pegada, por decir así, en nuestros bolsillos. La gente está desesperada. Ya no sabe si va a morir de la enfermedad o va a morir de hambre. Es terrible la situación. Este es un tiempo de dolor, mi querido hermano. Este es un tiempo de sufrimiento. Este es un tiempo de desesperación, de incertidumbre y de muchas preguntas seguramente. ¿Cómo se inició esto? ¿Quién lo inició? ¿Por qué lo iniciaron?
¿Por qué no se pudo evitar? Y ahora nos preguntamos, ¿habrá cura para esto? ¿Habrá alguna vacuna para esto? ¿Tendremos la posibilidad de que mañana veremos un nuevo amanecer? Y hasta algunos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Será esto el fin del mundo? ¿Es que Dios también está en cuarentena? ¿No dice nada? ¿No hace nada? Realmente es un tiempo muy difícil, no solamente de entender, un tiempo donde nos está llamando a mucha reflexión. Por eso es importante preguntarnos cómo ve la Biblia, cómo ve la Biblia esta pandemia. ¿Es el coronavirus un juicio de Dios? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa usted, hermana? ¿Este es un castigo de Dios a la humanidad? ¿O es una disciplina de Dios a su iglesia? ¿O es una prueba de Dios para nosotros? ¿O es algo que nosotros estamos cosechando porque hemos sembrado? Y quizás hay muchas más preguntas que podríamos hacernos para entender y comprender el tiempo, el kairos que nos está tocando vivir. Por eso que en esta hora yo quiero que juntos reflexionemos acerca de este tiempo con características tan particulares, quizás nunca antes vistas. Que esta reflexión nos ayude a entender algo siquiera, pero que nos ayude a nosotros a comportarnos como verdaderos cristianos. Y quisiera comenzar con esta pregunta, que se la haga usted, me la he hecho yo, y me hago otras preguntas más. Pero comencemos con esta simple pregunta. ¿Es el coronavirus una prueba de Dios? ¿Qué piensa usted, hermano, hermana? ¿Usted cree que esta es una prueba de Dios? Una de las cosas que suelo hacer, y hemos aprendido con mi esposa, mi familia, que cuando nosotros pasamos por algún problema, alguna dificultad, algún sufrimiento, alguna adversidad, una de las cosas que tratamos de hacer es discernir de dónde viene esto. Si es algo que viene de Dios, si es algo que viene del diablo, si es algo que nosotros mismos hemos provocado. Y nos hacemos esa clase de preguntas para situarnos en el lugar correcto, de tal manera que podamos actuar también como Dios está esperando que actuemos. Y entonces para nosotros es importante hacernos la pregunta, ¿qué es una prueba de Dios? ¿Qué es una prueba de Dios? Bueno, déjenme leerle este concepto. Una prueba a menudo se expresa con la metáfora de la purificación de metales preciosos en el crisol. El propósito es purificar, refinar el carácter, el amor, la fe, la obediencia a Dios. Y en la Biblia vemos solo a Dios probando a los creyentes. Por lo general usa el dolor y el sufrimiento o la adversidad sin que nosotros la hayamos buscado. Es algo que nosotros no podemos controlar. Ahora, esta idea, este concepto de prueba, sin lugar a dudas la vemos en las Escrituras. Revisando mi concordancia, hay más de 22 pasajes que hablan acerca de cómo Dios prueba. Y el primero de ellos es el que usted conoce, ¿verdad? En Génesis capítulo 22, versículo 1, cuando dice que Dios probó ¿a quién? A Abraham, ¿verdad? ¿Y cómo lo probó? Le mandó que sacrificara a su único hijo, Isaac.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que Abraham amaba a Isaac, era su único hijo, era lo más preciado, hijo único, y el papá, teniendo un hijo en las postrimerías de su vida, pues seguramente era como su ídolo, ¿verdad? Y Dios prueba el corazón de Abraham y le pide que sacrifique a su hijo. Y entonces el versículo 12, cuando ya Abraham, llevando toda la procesión por dentro, porque él obedece, pero eso no significa que él no está sufriendo, él obedece, llega al monte Moriah y va a sacrificar a su hijo. Ahí en el versículo 12 Dios le dice, detén tu mano, porque ahora yo sé que tú me temes a mí. En otras palabras, que tú me amas más que a tu propio hijo. Abraham fue sometido a un examen para ver si el amor que él tenía sobre su hijo era mayor que el amor que él tenía para con Dios. Y fue a la inversa. Abraham amaba más a Dios que a su propio hijo, a su único hijo. Y eso es lo que hace la prueba. Nos somete a prueba de nuestro amor, si amamos más a Dios o amamos las cosas, a las personas que están muy cerca de nosotros. Ahora, la Biblia también dice en el Salmo 11, el verso 5, que Jehová prueba a los justos. Eso significa, mi querido hermano, que en la Biblia encontramos solamente, y en los 22 versículos usted se va a dar cuenta, que solamente Dios prueba a los hijos de Él. A los miembros del pueblo de Dios, la prueba es para ellos. ¿No? Dios no prueba a la gente no creyente. Dios prueba solamente a los cristianos. Y primera de Pedro, en el capítulo 1, el verso 6 y 7, dice que los cristianos, antes de gozar la patria celestial, esa vida eterna gloriosa con el Señor, dice, tendríamos que pasar, si es necesario, por diversas pruebas, diversas dificultades, adversidades, sufrimientos. Pero eso sería con el propósito de que nuestra fe pase por el crisol, así como el oro pasa por el crisol para ser purificado, y reciba la alabanza, la gloria, ¿no es cierto?, la honra, porque sea refinado. Quiere decir que la fe, quiere decir que primero los cristianos pasaremos por diversas pruebas, por diversos sufrimientos, lo cual nos dice a nosotros que no estamos exentos de sentir dolor, de sentir sufrimiento, de tener adversidades, de tener situaciones que a veces no comprendemos, no podemos controlar y que nos duelen, por supuesto, que nos afectan, ¿verdad? Y eso el apóstol Pedro lo dice claramente. Y es para que nuestra fe, pasando por el crisol, se purifique, se refine de tal manera que sea mucho más preciosa que el oro. Y así reciba alabanza, así reciba honra, porque hemos pasado la prueba. Entonces la pregunta es, ¿podría ser el coronavirus una prueba de Dios? ¿Podría ser? ¿Qué piensan ustedes? Yo diría que sí. Yo diría que sí, aunque este virus ha afectado a toda la humanidad, sin lugar a dudas también ha afectado a los cristianos, sin excepción alguna, porque este coronavirus no discrimina a nadie. No discrimina si tú eres musulmán, budista, cristiano, no. A todos por igual, ¿verdad? Nos golpea a todos. Estamos todos expuestos al contagio. Estamos todos expuestos a ser infectados. Estamos todos expuestos al sufrimiento que esto puede traer. Todos estamos expuestos y ya estamos expuestos, muchos de nosotros, a la estrechez económica. Estamos expuestos a la muerte.
Y cuidado, mi querido hermano, y cuidado de pensar de que nosotros, porque somos cristianos, a nosotros no nos va a pasar nada. No vamos a sufrir, no vamos a tener adversidad. Es una mentira, un engaño. Y menos, hermano, por favor, no use esa confesión positiva. Esa confesión positiva que a uno luego lo puede convertir en mentiroso, en falso profeta. Es decir, a veces nosotros decimos, ninguna peste destructora nos va a tocar. O en el nombre de Jesús el coronavirus es echado fuera. No podemos hacer eso a menos que haya una convicción personal. Porque mi querido hermano, si tú te expones a una persona que está tosiendo, a una persona infectada que tose, que estornuda, y te pones al frente y vas a decir, no, a mí ninguna peste destructora me va a tocar. ¿Sabes una cosa? Tú estás tentando al Señor y te vas a enfermar y te vas a morir. Uno tiene que tener cuidado con eso. Pero si yo veo que esta es una prueba de Dios, si yo entiendo que esto podría ser una prueba de Dios y que me está tocando directa o indirectamente sufrir, tener adversidad y cuestionarme qué va a pasar mañana, qué voy a tener mañana, comeré, tendré un trabajo, ¿qué va a pasar mañana? Entonces, algo que yo no puedo controlar, algo que yo no lo busqué, ¿verdad? Si así no entiendo la prueba, pero viene el sufrimiento, entonces tengo que pensar qué es lo que Dios está esperando de mí, cómo debo actuar. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué espera Dios que hagamos en este tiempo de prueba? Si así lo consideramos, si lo podríamos considerar el coronavirus como una prueba de Dios, donde nuestra fe se está refinando, donde nuestra obediencia se está afirmando, donde nuestro amor está pasando por un examen, nuestro amor a Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestra sujeción a Dios está pasando por un examen. Si así lo considero en este tiempo, entonces, ¿cómo debo actuar? Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice lo siguiente, y lo leo también en otra versión. Dice, hermanos míos, alégrese cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, si la paciencia debe alcanzar la meta, dice, de hacernos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Dice, la primera cosa, que cuando tú te encuentras en adversidad, en sufrimiento, en dolor, en alguna situación donde se te está como que apretando, ¿verdad? Que tú no pecaste, no hiciste nada de eso, hermano. Pero el sufrimiento está allí. La incertidumbre está allí. Esa nube oscura está allí. Y que obviamente afecta. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Y lo primero que Santiago dice, y Santiago es muy práctico, gózate, hermano, alégrate. Ten contentamiento. Ahora, el hecho de gozarse y de alegrarse no es que estás sufriendo, que te estás gozando porque sufres. No. Más bien porque tienes la oportunidad para crecer. Por eso dice, alégrate, gózate, porque esta es tu oportunidad para crecer. Esta es tu oportunidad para pasar el examen que te va a permitir ver si tu fe es hallada en alabanza y en honra. Y eso es. Pablo lo llamaría contentamiento. En Filipenses capítulo 4, él dice que
que ha aprendido a tener contentamiento cualquiera sea su suerte. Él ha aprendido a vivir, dice, en escasez, como también en la abundancia. Uno podría decir, él ha aprendido a vivir en la enfermedad porque tenía una enfermedad, o en la salud también. Y eso es lo que Santiago nos dice a nosotros y Pablo lo reafirma. Está diciendo que tengamos un corazón contento en las circunstancias que nos está tocando vivir. Y ese contentamiento significa que yo estoy en la mano de Dios. Significa que estoy aprendiendo a confiar en Dios, cualquiera sea mi suerte. Pero ese contentamiento me está diciendo a mí que al confiar en Dios, yo podré ir adelante porque todo lo podré en Cristo que me fortalece. Aleluya. Ahora, eso no significa, hermano, conformismo. Cuidado con eso. Contentamiento con conformismo son dos cosas diferentes. Contentarme en el hecho de que me ha tocado vivir esta situación significa que me pongo en las manos del Señor, confío de que lo que tengo que hacer, lo puedo hacer en Cristo, que me da las fuerzas para hacerlo. Amén. Ahora bien, pero si llegaba un momento de no sé lo que tengo que hacer, entonces Santiago dice en el versículo 5, dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, Él se la da a todos en abundancia y sin echarle nada en cara. El contentamiento en la prueba no es pasivo. No es pasivo, no es que yo me cruzo los brazos y no haga nada, no. El contentamiento tiene una disposición de hacer algo de lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso que Santiago dice, si tú no sabes lo que tienes que hacer en el tiempo de prueba, si tú no sabes lo que tienes que hacer en la adversidad, en el sufrimiento que te ha tocado vivir en forma particular, entonces pide a Dios, ponte a orar y pídele a Dios que te dé sabiduría para enfrentar esa situación particular que te ha tocado a ti. Este coronavirus puede afectarme a mí de una manera y te puede afectar a ti de otra manera. A algunos de mis hermanos le ha afectado directamente porque han sido contagiados, han tenido que ir a cama, han tenido que ir al hospital, han tenido que ir a UCI, ¿verdad? Y no porque hayan pecado, hermano. Y a mí me ha afectado de otra manera. Y entonces yo tengo que actuar de la manera que Dios pide que yo actúe según el kairos que me ha tocado vivir. Por eso, mi querido hermano, es importante pedirle a Dios sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es destreza, es habilidad, es sagacidad, es discernimiento, es prudencia para hacer las cosas que Dios espera que hagamos. El diccionario bíblico define sabiduría de esta manera. Consiste básicamente en la aplicación de lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr un buen vivir. Consiste básicamente en la aplicación de lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr un buen vivir. Si hay cosas que sabemos hacer por una clara dirección de Dios, hagámoslo, hermano. Pero si no sabemos lo que tenemos que hacer en el kairos que nos ha tocado vivir en particular, entonces hay que ir a Dios, hermano, y hay que pedirle a Dios. Ahora, no confunda la sabiduría de Salomón. Usted se acuerda que él era joven y lo que Salomón le pide a Dios fue, Señor, dame sabiduría para gobernar. Él tenía la necesidad de tener destreza, habilidades para administrar un país, un pueblo.
Nosotros necesitamos una sabiduría para enfrentar la adversidad, según Santiago. Y eso es lo que tenemos que pedir, Señor, ¿cómo manejo esta situación en este tiempo de dolor, de muerte, de incertidumbre, ¿verdad? De sufrimiento? ¿Cómo manejo este tiempo, Señor? Bueno, hay algunas cosas que sabemos, hay algunas recomendaciones que hemos estado recibiendo, hermano, y no tenemos que usar mucho de nuestra inteligencia, pero sí mucha de nuestra disposición y nuestra voluntad. Primero hemos recibido recomendaciones sanitarias. ¿Qué nos dice? Lávate las manos y ahora sí podemos ser fariseos, ¿no es cierto? Hay que lavarnos las manos como fariseos todas las veces que sea. Tenemos que ponernos, ¿qué cosa? Nuestra mascarilla que nos cubra la nariz y la boca. Si necesitamos guantes, hay que poner los guantes, ¿verdad? ¿Qué nos dice estas recomendaciones sanitarias? Es que si toses tienes que hacerlo con el antebrazo. Estas son las recomendaciones básicas que nos da la sanidad, ¿verdad? Por supuesto que si ya tienes los síntomas, hay que llamar a los teléfonos correspondientes o acudir a un centro de salud que inmediatamente se pueda diagnosticar lo que uno tiene y evitar contagiar, por supuesto, a otros. Pero hay también las recomendaciones gubernamentales. Ustedes saben que el presidente sale todos los días prácticamente y está dando decretos, está dando disposiciones, está dando informes, etcétera, etcétera. Y el 15 de marzo dio el primer decreto. Todo se queda en la casa. Inmovilización, aislamiento social le llamaron. Y luego vino a los 2 o 3 días toque de queda. Realmente un toque de queda. Primero una hora, después bajaron, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos irresponsables y no acatamos y entonces esto se extiende. Y entonces luego, nos dicen, cuidado porque la propagación del virus se está dando porque nos aglomeramos. Y algunos entendidos dicen que el aislamiento social es lo que va a evitar que nosotros sigamos contagiándonos y la curva pueda descender más rápido. Pero si no hacemos caso a eso, entonces sufrimos las consecuencias. Esa es otra cosa ya. Pero se nos da una recomendación, entonces yo tengo que cuidarme. No debo estar saliendo si no tengo que salir necesariamente. Tengo que permanecer en casa. Si voy a hacer una compra, también se han dado las regulaciones. Debe haber un solo miembro en la familia que esté encargado de hacer esas compras y que vaya bien protegido, como ya se ha mencionado en cuanto a las recomendaciones sanitarias. Todo eso está regulado, todo esto está normado, ¿verdad? Guarde usted la distancia entre 1 metro, así se meta usted. Y aún, por favor, Señor, póngase a una distancia de 1 metro, 2 metros, ¿cierto? Esto es para tu protección. Estamos actuando como cristianos porque nos estamos sometiendo a nuestras autoridades y a las recomendaciones que nos dan para protegernos todos, no algunos, todos. Entonces yo uso de esa sabiduría y esa sabiduría significa que yo soy prudente, que yo soy responsable, ¿verdad? Y no salgo pues de 2 en 2 a menos que sea de algo de emergencia. Y el gobierno está hoy día tratando de dar subsidios y facilidades para que la gente tenga algún dinero en el bolsillo. Porque como decíamos hace un momento, ya no sabemos si vamos a morir de la enfermedad o del hambre. Y destroza el corazón ver a muchos de nuestros paisanos que están en la falda de los cerros, que aquí nomás están, hermano, que no tienen agua, que no tienen que comer. Es decir, es una impotencia. Eso es terrible. Eso es terrible. Pero tenemos que nosotros
Aún si podemos ayudar, pues en buena hora. Pero queremos sujetarnos a esas recomendaciones. Y si Dios está permitiendo a través del gobierno que se den algunos bonos, algunas facilidades para obtener un poco de dinero, hermano, sentido común. Ese solcito que tú recibes de parte del Señor, hermano, tienes que saber gastarlo con tal prudencia. Tienes que hacerlo como chicle, ¿verdad? Que lo tires hasta diciembre de este año. Porque uno no sabe qué va a pasar en mayo, en junio, en julio, agosto. Y uno cuidadosamente, cuando llegamos al 15 de abril, tuvimos que sentarnos como familia y decir, tenemos que ajustarnos a esto. Y fue duro. Era cambiar nuestras costumbres, pero lo hicimos con contentamiento, hermano. Con contentamiento. De decirle gracias porque tenemos un día más para vivir. Gracias porque es un día más para servir al Señor. Y eso me lleva a la tercera cosa que sí sabemos, a las recomendaciones que nos da el Señor, que nos da la palabra de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y voy a ponerlo en palabras más sencillas. El principio de la sabiduría es confiar en Dios, es hacerle caso a Dios, es prestar atención a lo que Dios dice de lo que tenemos que hacer en tiempos como estos. Y es ahí entonces, hermano, que uno tiene que tener ese corazón contento, confiando en su Señor, creyéndole a Él, que llegado el momento, si la situación se pone mucho más difícil, pues yo creeré que Dios proveerá la medicina y el cuidado que yo no puedo ya controlar, pero que Dios proveerá también de lo que necesito comer, porque ahí Dios enviará a sus cuervos que nos traerán el pan y la carne en la mañana, en la tarde y en la noche. Que Dios usará a una viuda pobre para sostenernos, para sustentarnos. O enviará un ángel que usted ni siquiera lo conoció, ni nunca lo verá más, porque lo trajo en el momento oportuno. Ahí es donde nuestra fe y nuestra confianza se revela, se manifiesta y pasa por el examen. Mi querido hermano, esta es la forma en que Dios quiere que nosotros enfrentemos esta prueba, si así la entenderíamos. Si así la entenderíamos. Y qué lindo es saber que esta sabiduría será bien recompensada. En Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Si pasan la prueba, hermano, si pasamos junto a la prueba, entonces dice Dios, nos tiene preparado una corona, la corona de vida. ¿Y sabes para quién es la corona de vida? Para los que han demostrado que aman más a Dios que cualquier otra cosa. La Biblia dice que esta corona es para los que aman a Dios con todo el corazón, que confían en Dios con toda su alma. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, que confiemos, que le amemos, que le obedezcamos, que le hagamos caso en medio de este kairos con características nunca antes vistas en toda la humanidad, sabiendo que nos espera una corona de vida.
Si el coronavirus, mi querido hermano y hermana, es una prueba de Dios, entonces lo primero que tenemos que hacer es gozarnos, alegrarnos. Dicho de otra manera, tener un contentamiento porque es la oportunidad para crecer en nuestro amor y en nuestra confianza y en el carácter que Dios quiere ver en nosotros. Sometiéndonos al cuidado personal por las recomendaciones que se nos dan tanto de salud como del gobierno, pero sobre todas las cosas, sometiéndonos al consejo de Dios, a la manera en que debemos comportarnos en medio de una situación bastante dramática. Sabiendo esto, que si pasamos la prueba, Él nos dará una corona de vida. Recuerda, mi querido hermano, que las pruebas de Dios siempre son para purificar nuestro corazón, nuestra fe, nuestro carácter. Porque detrás de esto, Dios nos está diciendo que Él está obrando, que Él está haciendo algo maravilloso detrás de todo esto. Y por tanto, sigamos adelante, con contentamiento en el corazón, con paciencia y perseverancia, puesto los ojos y toda nuestra confianza en Dios. Así le ganaremos la batalla al coronavirus. Quiero que usted vea este video y que le diga, que le impulse, que le desafíe a pasar este tiempo de tempestad. Vea este video. Espero que le haya servido de inspiración. Y siga adelante, siga la dirección de Dios. No se detenga. Siga adelante, siga confiando en su Señor, que al final será mucho mejor de lo que vendrá, porque esto es parte del propósito de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo en esta hora. Bendito seas por siempre. Aplícalo a la necesidad de cada hermano, de cada hermana. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti, a prestar atención a tu dirección frente a la circunstancia que particularmente nos pueda tocar a cada uno de nosotros de manera diferente, Señor. Ayúdanos, Señor. Pedimos sabiduría en esas cosas que no sabemos qué hacer. Y tú has dicho que tú nos vas a dar abundantemente y sin reproches. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Aplícala a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Al final, dice aquel canto, mi querido hermano, las cosas vendrán mejor. Que Dios me lo bendiga. Escuchemos esta canción.